Hola, mis queridos hermanos, bienvenidos al canal Caminos de Fe. Soy Johnny Saldarriaga y antes de comenzar, déjeme sus comentarios acerca de este importante tema que vamos a ver hoy, que es el infierno. Pero antes de entrar en materia, por favor suscríbase en el canal, denle me gusta y compartir, y no olviden activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video y así poder llegar a muchos hogares y evangelizar a muchas personas que carecen de Dios. Bueno, mis hermanos, como verán, hoy vamos a hablar de un tema delicado, pero a la vez muy interesante, importantísimo, y debemos de saber que el infierno es un lugar, y aparte de eso, no solamente un lugar, sino solamente es algo que vamos a ver en definición, cómo lo define la iglesia, el catecismo, y vamos a ver sus pecados, sus causas y qué conlleva todo eso. Porque hoy en día mucha gente dice, no, es que el infierno no existe. Hay muchos que tienen esta idea, entonces como tienen esta idea se hacen sus propias leyes o hacen un Dios a su manera, pensando, tapando lo que posiblemente sea un Dios para ellos, entre comillas, digámoslo así. Yo sé que Dios existe y ya. Pero Jesús dijo una vez, todo aquel que me llame Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Miremos qué dice entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033, la definición del infierno. Es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios, morir en pecado mortal, ni acoger el amor misericordioso de Dios, y la desobediencia, el pecado. Entonces miremos, hermanos, que esa es una parte de la definición. Dice así: el infierno es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno, y la existencia del infierno eterno es dogma de fe. Está definido en el Concilio Cuarto de Letrán. Por lo tanto, hermanos, miremos que el infierno, la iglesia lo define como un lugar, aunque es bíblico, y sabemos que el catecismo de la iglesia viene en línea con la Santa Escritura. Miremos también la Escritura que nos dice la palabra de Dios, como siempre. Dice Mateo 16, 18, 19, cuando Jesús va a fundar la iglesia y le da las llaves a San Pedro, que lo primero antes se llamaba Simón. Pedro, Kefas, piedra, edificaré mi iglesia sobre esta piedra. Y le dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús mira y le está enseñando a los apóstoles que hay un infierno, algo que no va a prevalecer contra la iglesia. Entonces dice Marcos 9:46, donde el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. Y miremos que esta cita bíblica, en línea con Isaías 66:24, dice lo siguiente: y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará, y serán el horror y el rechinar de dientes. ¿Están escuchando? El gusano que no se apaga, el gusano que no muere y el fuego que no se apaga y el rechinar de dientes. Dice Marcos 9:46 en línea con Isaías 66:24. Miremos a ver qué dice Marcos 9:43. Y si tu mano te hiciere caer, córtatela. Mejor es entrar manco en la vida eterna al infierno a entrar con dos manos al infierno. También dice: si tu ojo te hace caer, sácatelo. Es mejor estar tuerto a entrar con los dos ojos al infierno. Es decir, no es literal lo que está hablando el Señor. Si tu ojo es causa de pecado, sácatelo. Es decir, todo lo que te hace daño. Ejemplo, la pornografía. Ejemplo, ver
cosas obscenas. Incluso hoy en día en el celular se presta para todas estas cosas, hermanos. Hay mucha cosa prohibida. Ya dice el apóstol Pablo que todo me es permitido, porque todos somos libres albedrío. Todo me es permitido, pero no todo me es conveniente. Todo no me conviene. Es por eso que vemos que así Jesús permite, o Dios permite, que nosotros hagamos lo que queramos con nuestras vidas, pero siempre y cuando tengamos esa vida de santidad. Debemos hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos no de paseo en este mundo, sino para cumplir una misión. Por lo tanto, si no cumplimos esa misión, pues por rebeldía, pues primero yo, segundo yo, tercero yo hago lo que me da la gana con mi vida. Yo veré qué hago. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo me hago mis tatuajes, me hago mis piercings, en fin, tanta cosa. Yo veré el orgullo gay y en fin, muchas otras cosas. Entonces miremoslo bien de este punto de vista, hermanos, porque vamos a terminar donde no nos han llamado. Dios hizo el cielo, hizo el paraíso para el ser humano, y el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, no debemos aceptar lo que Satanás, una vez como llamaba Luzbel, lo que hizo por soberbia, por rebelión, cayó al infierno, llevándose una gran parte de muchos ángeles en el cielo. Entonces miremoslo, hermanos, que la palabra de Dios nos dice muchas definiciones acerca del infierno, y no solamente estos 4 textos bíblicos, hay muchos otros más. Entonces miremoslo de esta manera. El infierno, es decir, la privación total de Dios, es la angustia y la tristeza, la depresión y la soledad, la agonía más absoluta después de la resurrección de la carne. El infierno ya no será solo un estado, sino que será un lugar. Entonces, hermanos, miremos que hay pecados graves que nos llevan al infierno. ¿Cuáles son? La herejía, la apostasía, la vanagloria, la avaricia, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira, el asesinato, el incesto de robo, el adulterio, la violación, el aborto, el suicidio, la práctica de la brujería, la hechicería y la tabla ouija. Hermano, ahora le explico. En resumida, todos esos pecados vienen de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Incumpliste el primer mandamiento de la ley de Dios, por lo tanto, eso es grave, gravísimo, hermano. Eso te parte el alma y te lleva al infierno. Entonces, el video pasado hablé del purgatorio y vimos que los pecados leves son los pecados veniales. Pero ojo, el pecado venial te hace debilitar. Por lo tanto, debes también confesarlo y no acumularlo, porque sabemos que somos imperfectos. Dijimos una mentirita, pero para Dios mentiras. Entonces, por lo tanto, veamos lo que, de este punto de vista, la gravedad del pecado es quien lo lleva al infierno. Más que todos los que no creían en el infierno, son los que están más allá. Son los que decían, no, yo no creo en tal cosa. Son mentiras de los sacerdotes, del papa, de los obispos, del padre, en fin. Hasta hablan mal de los sacerdotes, hablamos mal del papa, nos inventamos cualquier cuento, cualquier historia con tal de evadir esa realidad. Podemos creer lo que nosotros queramos, podemos creer, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Miremos a Sor Faustina. Sor Faustina, el Señor le mostró el infierno. Y miremos que en octubre de 1936 Sor Faustina vio durante un retiro de 8 días el infierno. Fue conducida por su ángel de la guarda y lo describe así: vi un lugar lleno de tortura y de fuego que penetraba el alma o las almas sin destruirlas. Un sufrimiento terrible se llenó de tinieblas. Y a pesar de esta oscuridad, los demonios y las almas condenadas se veían mutuamente y se veían todo el mal que habían hecho.
de los demás y los suyos. Hay cavernas, hay pozos de tortura donde una fosa común serían arrojadas todas las almas y torturadas en agonía. Difiere de otras las torturas de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles. La relación con el tipo de pecado que he cometido, lo que les decía ahorita, la falta de saber que el infierno no existe, o decían que en el infierno no existe. Eso notó ella. Entonces dice: aquellos que se han negado a creer que existía un infierno, la mayoría, dice ella. Al final dice ella: yo, la hermana Faustina, por orden de Dios. Pongan cuidado para que no digan, no, es que por allá nadie ha ido. Yo, por orden de Dios, he visitado los abismos del infierno para dar testimonio que el infierno existe. Entonces, hermanos, miremos lo que Sor Faustina fue, una mujer santa a la cual Jesús de la Misericordia se le apareció. Ahora miremos a esta beata, Sor María Serafina. Nació en 1849 y murió en 1911 con el pecado de la herejía y la apostasía. Miremos a ver qué pasa. Dice así: ella vio a Martín Lutero en el infierno, y dice así: se festejaba en aquel día el 4º centenario del nacimiento del gran hereje. El 10 de noviembre de 1483, que dividió a Europa en la iglesia causando guerras. Las calles estaban adornadas y de los balcones colgaban banderas. El emperador Guillermo I, que debía predecir la celebración. Yo estaba interesada en una iglesia para orar y hacerle una visita a Jesús sacramentado, y finalmente encontré una, pero las puertas estaban cerradas. A pesar de ello, me arrodillé en las gradas, pero como era de noche, no me di cuenta que estaba arrodillada delante de una iglesia protestante. Mi ángel de la guarda apareció y me dijo: levántate, porque es una iglesia protestante. Yo quiero que veas el lugar donde Martín Lutero está condenado. Luego vi un gran abismo de fuego en una innumerable cantidad de almas. En el fondo de aquella vorágine vi un hombre. Era Martín Lutero. Se distinguía entre todas las almas y entre todas las demás. Estaba rodeado de demonios que lo constreñían o lo hacían estar de rodillas, y con martillos le clavaban en la cabeza y en la lengua una gran estaca. Y pensé: si el público allí presente viera esta gran escena dramática, ciertamente no rendirían homenaje y conmemoraciones a tal personaje. La soberbia, el orgullo lo hizo caer en pecado y lo condujo a la rebelión abierta contra la iglesia, por engañar y conducir a muchas almas superficiales a incautar a eterna ruina. Entonces, hermanos, miremos que Martín Lutero se condenó por herejía y apostasía, y por todo lo demás, por soberbia y orgullo. Y pues podemos ver que su pecado es eterno, porque miremos que hay muchas iglesias protestantes, pentecostales, adventistas, bautistas, luz del mundo, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, en fin, tantas iglesias separadas de la iglesia católica, y por lo tanto su pecado es eterno, y ahí está. Entonces le hizo un gran daño a la iglesia, y sobre todo la soberbia. Pudo haberse arrepentido, no lo hizo. Entonces, hermanos, miremoslo desde entonces, pues, que la herejía y la apostasía es gravísima. La vanagloria, muchas veces la vanagloria nos lleva a decir: bueno, yo me vanagloreo, entonces puede ser que yo haga una obra de caridad en la calle y por lo tanto hago que todo el mundo me vea: ay, mire, yo soy muy bueno, excelente, yo muy bueno, mira lo que estoy haciendo.
La avaricia, por lo general la gente muchas veces la riqueza y quieren más y más y más los políticos, los gobiernos. Sabemos qué pasa con la corrupción de nuestros países, en fin, todas estas cosas. Y dejan en ruina a un país, a gente necesitada que en verdad necesitan del pueblo, de todas las riquezas de los países. Los dejan por la miseria, la glotonería, lo que le pasó al rico Pulón, lo que decía Dios, o la parábola de Jesús y el pobre Lázaro. Todos a veces comemos de más de gula. Estamos llenos y queremos comer de más, más y más y más y más, sabiendo que hay gente necesitada en las calles sin comer. O no guardamos para mañana, o somos egoístas en sí mismos. Guardamos y solamente almacenamos para nosotros. La lujuria, hermanos, eso terrible, la fornicación, la pornografía. Está entre todas estas cosas, está el mal uso del celular, el adulterio, la fornicación, todas estas cosas, sexo ilícito sin casarse. Ya, engaño a mi esposa por el celular, le mando mensajes a la otra, en fin, borro, muchas otras cosas. La pereza de Dios no solamente los manda a trabajar, sino que también la pereza la incluimos en lo que es importante, la oración. No vamos a misa, no, este domingo fui a misa, la próxima semana voy. O nos invitan a rezar el rosario, no, qué pereza. La repetidera, no. En fin, excusa sobre excusa, no oras, no vas al cielo. Sencillo, como lo decía en el video pasado, poca oración, vas al infierno. La pereza, la envidia, la envidia, muchos, el vecino compró carro nuevo, ay, ¿con qué lo habrá conseguido? Falta ver qué pasos están dando el vecino. Oh, las zapatillas, el vecino tiene buenas zapatillas, este muchacho ¿de dónde habrá sacado esas zapatillas? Mínimo se las robó. Ay, yo voy a comprarme las mismas. Muchas cosas de el asesinato y el robo. El asesinato, hermano, solamente a mano armada también, sino con boca. Te voy a matar, maldito. O en fin, entre otras cosas. Y con el odio se llena el corazón, Dios ve el corazón. Al robar también te robas la paz de las personas, haciéndole brujería, hechicería, o haciéndole el camino difícil a las demás personas, haciéndola caer con bochinches, con decirles a los demás, haciéndole rebajar la reputación a una persona sin conocerla, o sin embargo haciéndola hablar del prójimo sin saber si es así, simplemente por hablar. Eso es mucho más pero aquí en este canal creo que no lo hay, ¿no? Pero entonces para, digámoslo así, las viejas chismosas que les gusta hablar de más. El suicidio, muchas veces, hermanos, hay gente que quita la vida sin conocer de Dios. Entre el juicio particular de Dios no lo conocemos, pero sabemos que el quinto mandamiento dice no matar. Y la práctica de la brujería y la hechicería, pues si invocas a los demonios, está prohibido invocar los muertos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si practicas tabla ouija y todas estas cosas, vas a invocar demonios, vas a abrir puertas de bajos astrales. Por lo general van a llegar demonios donde quieras, así creas que sea el familiar que sea, es mentiras. Entonces, todo eso va en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. La soberbia y el orgullo, pues cuando vas a la final ya estás enfermo, bueno, en fin, en el arrepentimiento, nunca sabe cuándo nos va a llegar esa hora y ese día. Por lo tanto, debemos estar preparados. El ladrón, como dice el Señor, el ladrón llega en cualquier momento. Si el dueño de la casa supiera cuándo va a llegar el ladrón, pues estaría pendiente y atento. Entonces muchas veces morimos así, en un momento en abrir y cerrar de ojos morimos así como les acabo de decir. Pues no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento, vas al infierno, sencillo, porque el alma es eterna, por lo tanto el pecado es eterno, Dios es eterno, por lo tanto si no hay perdón no va a haber justicia y por lo tanto te va a recaer todo esto. Entonces miremos, hermanos, los testimonios. San Bosco también vio el infierno. San Bosco vio a muchos jóvenes caer en un sueño que el ángel le mostró. Muchos ángeles que caían en un abismo, precisamente por en ese tiempo
revistas pornográficas y entre otras muchas cosas. Entonces miremos que el santo hasta tocó una pared del infierno, se quemó y cuando despertó tenía la mano empollada. Entonces no solamente se puede decir, no, es que nadie ha ido por allá. No, hay muchos testimonios y hay demás. Hay un testimonio de un monje, del diario Un Monje, la cual narraba, digámoslo así, y decía, antes de ser monje, era amo de llaves. Y veía que su amo le gustaba emborracharse, bailar desnudo, hacer fiestas, comer demasiado. Y él participaba de estas cosas. Y un día en una fiesta el amo cayó en borracho y durmió. Y igualmente él también borracho se quedó dormido, los dos juntos. En ese momento se soñó que había visto a su amo entre llamas de fuego y unos demonios lo cogían y le decían cómo le gustaba la música, que pasen los músicos, y venían demonios con trompetas y a lo que sonaban las trompetas el hombre sangraba por los oídos y gritaba de dolor. Entonces Satanás le decía bienvenido, le decía bienvenido. Y cuando éste le dijo bienvenido, llegaron demonios y lo cogían y lo atormentaban. En ese momento le preguntó, quiero que me digas algo, le preguntó Satanás, quiero que me digas algo. Dime algo para no atormentarte más. Y él le decía, ¿qué puedo hacer yo si no maldita la mujer que me dio la vida para hacer tanto mal? Y él le dijo, no me gusta. Como te gustan las canciones, cántame otra. Él le dijo, maldito el ser el día que nací, no, tampoco me gusta. Cántame otra. Cuando le dijo, ¿a quién puedo maldecir sino al ser que me dio la vida para hacer tanto mal? Aquel que me creó. Entonces Satanás aplaudió y dijo, eso es lo que quería escuchar de ti, que odies a tu Señor, tu Dios, porque este es el infierno, odiar a Dios. A lo que pasó todo esto, aquel hombre se despertó asustado, sudando, y en ese momento vio a su amo fallecido, o sea que no se lo soñó. Le mostraron una visión de aquel momento. Ese hombre se convirtió y se volvió monje. Entonces, miremos, hermanos, que la vida es un abrir y un cerrar de ojos. Como les decía, el ladrón llega en cualquier momento y no sabemos. Entonces, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras causas. Confesémonos, hermanos, tengamos arrepentimiento de verdad, de corazón. Acerquémonos a la palabra de Dios, conozcamos en nuestra iglesia, seamos santos, tratemos de serlo y reflexionemos. Déjenme sus comentarios, no olviden darle me gusta y compartir y suscribirse al canal. Jesús y María los siga bendiciendo. Paz y bien.